cordial saludo. Soy Guido Aguila Grados, docente de Derecho Procesal en Lima, Perú, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, aquella virtuosa maestría que ya lleva 20 años de presencia en toda Latinoamérica, y quiero agradecer al maestro Adolfo Alvarado Belloso por esta nueva invitación a participar de Hablando del Proceso Judicial 365. El día de hoy quisiera que reflexionemos sobre el mito del activismo judicial. Los que seguimos con frecuencia el fútbol recordamos que hace un cuarto de siglo se instaló un debate polarizado en el arbitraje argentino. Dos árbitros de los mejores, muy representativos, tenían formas y modos completamente distintos de entender el arbitraje. Por un lado, Javier Castrilli, el sheriff, aplicaba el reglamento a rajatabla, tal cual. No importaba si una tarjeta roja podía ser al inicio de un partido, si podía expulsar, como lo hizo alguna vez, 4 jugadores de River Plate, o si por cada agarrón que había en el área tendría que cobrar un penal. Al otro lado, en la otra orilla, se encontraba Francisco Lamolina, el famoso siga, siga, quien representaba una suerte de liberalismo que señalaba que más bien se tenía que interpretar el reglamento. Y ahí se instaló el debate. Se señalaba, los que estaban con Lamolina, que si se cobraba cada agarrón en el área, entonces iban a cobrar 20 penales por partido. Castrilli respondía, no, si cobras el primero ya no hay más agarrones. Esta dicotomía nunca tuvo una opción única, y así quedó no solamente el arbitraje argentino, sino el arbitraje en el mundo, dividido entre estas dos opciones, estas dos maneras de poder entender el reglamento. En el ámbito de la justicia también se dan estas dicotomías. En el ámbito jurídico vemos que hay la disputa con respecto al aborto entre los abolicionistas y no abolicionistas, con respecto a la pena de muerte entre los abolicionistas y los mortícolas. Si vemos el ámbito laboral, entre aquellos que pergeñan la estabilidad laboral absoluta y los que lo hacen con la estabilidad laboral relativa. Respecto del parlamentarismo están quienes dicen la unicameralidad establece una mayor eficacia con respecto de la producción de normas, y otras que señalan que la bicameralidad establece un filtro, un control, etc. Sin embargo, donde también existen dos corrientes, dos ideologías, dos maneras de entender el derecho, es en el proceso. Y acá nos parece de que no hay esa opción de tener estas dos posibilidades. Porque, a ver, si nosotros tuviéramos esta posibilidad, este desarrollo en el mundo del derecho en general, probablemente se diga sí, hay espacio para el activismo judicial y el garantismo procesal. Sin embargo, cuando ya nos hemos determinado en un Estado constitucional de derecho, cuando ya hemos optado casi bicentenariamente por una república, me parece que no podemos tener dos opciones. Me explico. El activismo judicial es insoluble dentro de lo que viene a ser un Estado constitucional de derecho. Nos explicamos por qué. En primer lugar, este mito que se ha creado del activismo judicial es parte de que no es una terminología latinoamericana, más bien es una terminología importada de los Estados Unidos, el activismo judicial norteamericano. Pero cuidado, no solamente nos vamos a apoyar en que se trata de un país que responde al common law, a otra lógica de entender el derecho, sino que además históricamente tiene componentes que distan mucho de lo que en Latinoamérica se ha instalado bajo el mismo rótulo. Cuando hablamos de un activismo judicial norteamericano nos tenemos que remitir a la sentencia Marbury versus Madison, aquella de 1803 que da la Suprema Corte norteamericana, presidida por John Marshall, pero estábamos en los albores del constitucionalismo. Es la creación del control constitucional de las leyes de una manera pretoriana, vía jurisprudencia. Y en segundo lugar, otra muestra del activismo judicial, seguramente la más barnizada, la más brillosa, viene a ser la corte dirigida por Edward Warren entre 1953 y 1969. Allí se dieron 3 casos de los más emblemáticos. El primero, Brown versus Blackboard Education of Topeka. En segundo lugar, el caso Barker versus Kerr.
y en tercer lugar el caso Cooper versus Aaron. En el primero de ellos, lo que se ve es el fin de la segregación racial para las escuelas en los Estados Unidos, el fin de aquella perversa teoría iguales pero separados. En la segunda, lo que se ve es la posibilidad de judicializar las political questions, aquellas cuestiones políticas que antes no podían ser tocadas por el ámbito de la judicatura. Y en la tercera es la creación del precedente, la posibilidad de que una sentencia hecha para un caso concreto pueda tener definitivamente alcances erga omnes. Sin embargo, como podemos ver en las tres, no es que la Suprema Corte norteamericana reemplace al poder del legislador. Lo que hace es interpretar las enmiendas que se habían dado a la Constitución norteamericana. Ese activismo judicial tiene dos características fundamentales: el norteamericano, el de origen, el auténtico, el que no es un mito. El primero se da para el ámbito constitucional y para el ámbito de los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, no reemplaza la labor del legislador. El legislador hace su labor y el órgano jurisdiccional hace la suya. Cuando nosotros trasladamos ese activismo judicial a Latinoamérica, allí es donde se configura la falacia, ahí es donde se configura aquello que nos venden como la gran solución, como la gran panacea a la justicia de nuestros países, y no es así. En primer lugar, porque no se aplica exclusivamente al ámbito constitucional. Hay una relación de ajenidad. El activismo judicial ha sido llevado al proceso civil, donde los derechos son dispositivos, donde existe la igualdad de debate entre las partes. Y además también ha sido llevado al ámbito penal, donde curiosamente se ha quedado reducida el ámbito de las garantías buscando una suerte de eficientismo, basado en que el eficientismo es sinónimo de una justicia carcelaria, es sinónimo de reducción de los derechos fundamentales, es sinónimo de eliminación de la presunción de inocencia, como muchas veces se da. Es decir, a través del proceso penal se quiere hacer una política criminal, es decir, una perversión absoluta y total de lo que viene a ser el proceso. Pero en segundo lugar, cuando este activismo judicial se aplica en la justicia constitucional latinoamericana, lo que hace es reemplazar a los otros poderes del Estado. No es que el legislador haya hecho su labor y sobre esa labor se interpreta, no. Generalmente las salas constitucionales o cortes constitucionales o tribunales constitucionales reemplazan al poder legislativo, derogando a través de una interpretación las leyes que se han dado, o reemplazan al Poder Ejecutivo con las denominadas políticas públicas. Esto ya lo hemos visto en otra entrega bajo el nombre del mito del neoconstitucionalismo. De tal forma que ese activismo judicial, insisto, es para los norteamericanos, ha dado resultado, ha servido para un desarrollo de una jurisprudencia virtuosa que ha ido acercando más los derechos fundamentales a ese país. Pero no confundamos. El activismo judicial latinoamericano no tiene ni un clavito del enorme rótulo norteamericano. Más bien se pervierten las cosas. Generalmente las denominaciones no solamente arropan, no solamente hablan de la característica que tienen las opciones, sino que se colocan en los antípodas de la otra. Me explico. Al hablar de activismo judicial quiere decir que quienes no estamos de acuerdo estamos en la inercia judicial. Al hablar del eficientismo judicial quiere decir que quienes no seguimos esa doctrina somos ineficientes, estamos ligados a la impunidad. Bueno, pues, si esas son las reglas de juego, hablar de garantismo procesal significa que al otro lado, en la otra vereda, no se respetan las garantías. Y eso es lo que se ha hecho. Se ha establecido receta tras receta a través de las llamadas reformas, reduciendo plazos, reduciendo etapas procesales y, como no, reduciendo también las garantías. Si no, miremos cómo en nuestros países no solamente la prensa, sino los órganos de control de la labor de los jueces, cuando en un proceso penal a una persona se le da comparecencia, entonces se le investiga por qué no dio un mandato de detención. En cambio, cuando se le dio a una persona mandato de detención y luego se descubre que es inocente, a ese juez no es investigado. Y mientras tanto, los fiscales, el Ministerio Público, no generalicemos, pero sí, en muchos lugares, en el Perú uno de ellos, y un sector muy grande, entonces establecen la política del fiscal Javert, es decir, una persecución
es decir, la irresponsabilidad de cubrir de denuncias, de hablar de delitos mayúsculos sin importar las garantías de las personas, sin importar denigrar o sin importar echar por tierra trayectorias, familias y en general a la ciudadanía. Es por eso que el garantismo procesal no aparece con una dicotomía, no aparece con un opuesto. En un Estado constitucional de derecho no hay espacio para poder tener esas opciones. Si decimos y nos sentimos orgullosos de pertenecer a una república bicentenaria y decimos que estamos en un Estado constitucional de derecho, entonces el garantismo procesal cae por la fuerza de la gravedad. Es la única posibilidad de poder entender el proceso. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.